Nos conectamos a la metrópolis en la 92.9 en Santiago. La Clave me escucha. 2:33 minutos, seguimos en Metrópolis en Radio La Clave, que como todos los días nos pueden escuchar en nuestra multiplataforma, nuestra página web www.radiolaclave.cl, y también nos pueden ver en nuestras redes sociales, Facebook Radio La Clave y en nuestro canal de YouTube Radio La Clave. A ver, hay algunos temas que también están dando vuelta y que tienen que ver con el mundo político. Tiene que ver, partamos primero con la última cuenta pública. A una semana, ¿no?, de que el presidente Piñera realice su última cuenta pública. Se terminó descartando, por ejemplo, un eventual cambio de gabinete, que lo conversamos la semana recién pasada, pero vamos a ver, ¿no?, que termina comentando, ¿no?, el presidente Piñera. Felipe, Fernando, ¿se viene un cambio de gabinete o ya no tiene mucho sentido? Mira, yo tengo la impresión que el momento era rápido esta semana, pero aquí pasan cosas que son a esta altura, creo que relativamente obvias. Una, en un gobierno con una aprobación bajísima y después de haber recibido dos masazos, puñetazos tremendos como fueron el plebiscito y la ratificación en las elecciones pasadas, no debe haber mucha gente que debe tener ganas de asumir algo. De asumir algo más aún para terminar. ¿Cuánto queda? Bueno, claro, queda 6 meses, una cosa así. Sí. Y por lo tanto va a ser difícil para el presidente encontrar gente idónea que lo pueda acompañar en esto. El segundo factor es, a ver, ¿para qué te sirve en esta circunstancia un cambio de gabinete? Tú perdiste una elección, varias elecciones de hecho. Perdiste todas las elecciones. No tienes el tercio en la constituyente. ¿Qué tiene que ver el gabinete con eso? En términos estrictos. ¿Por qué razón podrías cambiar? Por una razón que se usa muchísimo el cambio de gabinete. Por una razón simbólica. Por una razón de dar muestra de cambio, dar muestra de que se entendió algo y se van a modificar las cosas, y la forma de hacer eso es que la misma persona que estaba sentado en el ministerio no sea la que te va a decir que va a cambiar porque no resultó con él, por lo tanto cambias y pones a otra persona. Pero fuera de eso, hoy día me da a mí la sensación, además, que el presidente de la República está enfrentando hoy día, ustedes lo vieron, una cosa que además lo anticipamos aquí bastante tiempo atrás, si tú quieres, la crítica de su propio sector como probablemente nunca antes. Mira tú, Sichel Come completo. dice, pero Sichel dice de que aquí no se miró bien la situación, que se hicieron las cosas tarde. Lo dice Desbordes. Sí. Lo dice Lavín. Lo dice Briones. Lo dice Briones. O sea, hoy día se van a ir todos de alguna manera contra la autoridad central. Entonces, ¿cuál es el, si tú quieres, beneficio que alguien puede tener de llegar? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Recibir una pensión de exministro? Un pendrive. Sacarse la foto, digamos, como ministro. Pero más allá de eso, mira, ¿quiénes son normalmente cuando hay un hecatombe político, una hecatombe política? Los que salen de sus cargos en general en los gobiernos. El ministro de Hacienda a veces. Ministro Interior. El Interior. El de Hacienda ya se fue. Sí. Que era Briones. Así claro. que no voy a cambiar de nuevo 2 meses después. Interior hemos tenido 3 ya. Cambiado hace poco. El ministro, lo que era Sichel, ¿cómo se llama lo que era Sichel? De Desarrollo Social. Que son social. los que tienen el contacto con la gente, Con que la ponen gente. las plata, no sé qué, también lo saca. Se fue solo. O se fue antes, digamos. Sí. ¿Cómo va a cambiar de nuevo a los que cambiaste hace 2 meses? A no ser lo que decía la otra vez Fernando, y que la ministra, por ejemplo, Carla Rubilar, se quiera ir nomás. O sea, en el fondo, y te presenta una renuncia y se... En un cargo específico. Claro. No me acordé de otra, la ministra del Trabajo. Tú podrías decir, bueno, esto no se supo leer, no sé, ya se fue hace un mes. Saldívar. Entonces, en las áreas que normalmente son las que se cambian cuando hay un problema de mirada social, política o lo que sea, ya se hicieron los cambios. ¿Qué hay que hacerlos de nuevo? Sería raro. Bien, la cuenta pública de la última, ¿no?, del presidente Piñera va a ser este día 1 de junio.
¿ya? Y bueno, ahí dará cuenta del estado administrativo y político del país. Y en esa misma línea, algo que se discute en la Cámara de Diputados y que se va a votar mañana miércoles, me parece un tema relevante, muchachos, que buscan una nueva forma de reponer el voto obligatorio. Lo van a discutir mañana, algo que tiene que ver con reponer esto de que el voto sea obligatorio y no optativo. Interesante aquello. Lo otro que también está pasando en el mundo... A propósito, el voto de salida... Es obligatorio. El plebiscito de salida para la Constitución es obligatorio. Es obligatorio, sí. Y eso que es interesante cómo se fue dando esa lógica política, de que a quién se le ocurrió que esa sí era la última oportunidad para decir que no y que era mejor para eso que votara más gente. No, pero ahí hay una razón, hay otra razón, además, que así se entendió. Yo creo que debiera haber sido también obligatorio el voto de entrada. Uh-huh. Yo era partícipe de eso, pero la razón por la que el voto de salida es obligatorio es porque se quiere que la Constitución tenga la máxima representatividad de la gente a la hora O validación. de validación, que claro, que tenga la máxima legitimidad de tal manera que no sea de que el 40% del país solamente que no se lo puede haga. decir lo que se está diciendo ahora. Claro, por exacto. algunos sectores. No, o sea, es que sí, ganó la izquierda, pero fueron poquitos. Claro, exactamente. Bueno, Fernando, ¿y es mayoría simple? ¿en qué? O sea, ¿se valía o no se valía? 50 más 1 gana, y la mayoría simple. No es 2/3, digamos. No, los 2/3 sirve para el articulado de la por eso. Constitución. ya. Y en ese plebiscito de salida es, ¿usted está de acuerdo con la Constitución? Sí y no. Eso es lo que nos van a preguntar, ¿no? Sí, es lo mismo que te preguntaron cuando ¿Quiere Constitución? ¿Quiere o no quiere Constitución y cómo debe ser? Bueno, aquí te van a preguntar probablemente una cosa similar. ¿Está usted satisfecho con esta Constitución? ¿No? Y lo sabroso de eso va a ser que va a haber todo tipo de análisis, y ya lo está viendo, de gente que dice, no, indudablemente la gente que no votó, obligado a votar, va a votar en favor de tal sector. Y los otros dicen, no, indudablemente es gente que va a prolongar un poco la diferencia del 80-20 que hubo en su momento. No, la gente que no votó es solo gente de derecha. No, es solo gente mucho más de izquierda. No hay cómo saber. Y lo que dijo Daniel... Yo creo que sí. Yo creo que No. finalmente es tendencia. O sea, yo creo que las tendencias se mantienen y los porcentajes van a ser los mismos. No sabemos. No sabemos. Hasta pero... que sea, y la verdad es que en CADEM no vamos a confiar. Gracias. Oye, y lo que dijo a propósito de la constituyente Daniel Stingo, que fue uno de los constituyentes más votados. El más votado. El más votado, que dijo, nosotros vamos a poner los grandes temas. Aquí no ganó la derecha, que generó evidentemente un montón de reacciones respecto de esto, ¿no? ¿Quiénes van a poner los temas? Se van a discutir. Todos van a poner los temas. Claro, pero es un poco fuerte lo que dice. Tiene que ver con una cosa muy puntual, que le han sacado un partido y una punta. Yo vi el programa. Sí, pues, con un programa en TV en el domingo donde había representantes de los Diversos. constituyentes que habían logrado un cupo, y se produjo una discusión entre la señora V. Sí. V en la Sí, V. No V. Constanza V. No V. Constanza V, que salió por Providencia, o sea, por el distrito 11, y Stingo. Distrito 8. Claro, respecto de cómo había que hacer la conversación, no sé qué, que se fue calentando y terminó en eso, pero si uno le busca problemas a las frases de uno y otro que están ahí, a mi modo de ver, podéis sacar varias frases más, digamos, no solo la de Stingo. La propia Constanza V dijo en algún momento que la idea no era crear un Estado gigantesco donde la gente flojeara y no sé qué, que también es una caricatura que uno la podría tomar y decir, la derecha entiende que son todos flojos, entonces no sé. Mira, hay Peleas. una de las cosas que hay que a veces evitar, que es un problema de ego, si tú quieres, un problema del ego del triunfo, pero en general es creer que tú estás ante un evento que no se ha hecho nunca, jamás en la historia, en ninguna situación. Y en realidad han habido muchas construcciones de la Constitución, afortunadamente, porque tú tienes efecto comparativo. Después tú tienes situaciones que de alguna manera van a ser relativamente
chequeadas rápidas. El que todos los chilenos son, qué sé yo, súbditos del país, etcétera, acá allá, y tienen determinados derechos, eso va a ser chequeado porque tú tienes una historia de jurisprudencia constitucional, mucha de la cual no tiene reparo por nadie. Es lógica, porque donde tú tienes reparo es cuando tú empiezas a entrar en el esqueleto de la Constitución cuando tiene que ver con 3 factores, a mi modo de ver, importantísimos: los derechos y deberes de las personas, de los ciudadanos, las instituciones que corresponden en el orden nacional y sus facultades, y después cosas específicas que eventualmente se van a mirar porque tienen más, porque en otras partes han sido, por ejemplo, ¿debe o no debe existir un tribunal constitucional? Claro. Y yo creo que todos van a decir que sí, que debe existir un tribunal constitucional. ¿Cuáles son pero ¿quién los forma? ¿Quién los elige? Y tú tienes ahí montones de ejemplos. Estados Unidos, el Tribunal Constitucional es la Corte Suprema de Justicia, la misma que ejerce la última instancia. Sin embargo, en España, no, tienes un Tribunal Constitucional formado ad hoc con solamente personas de absoluta reputación que sean constitucionalistas, no como en Chile, donde tú puedes llegar nominado por el presidente más el parlamento que corresponda, una persona que puede ser abogado pero no tenga experiencia constitucional. Por ejemplo, a la hora de los derechos, tú vas a ver obligadamente vas a tener una discusión sobre derechos que no están en la Constitución del 80, no solamente porque no hubo voluntad, sino que porque no eran tema cuando se construyeron. El tema medioambiental va a tener que ser tocado profundamente. El tema del agua como derecho va a tener que ser tocado profundamente. El tema del feminismo y del género va a ser tocado profundamente. Los niños. El que tú hoy día tengas situaciones que pueden ser anómalas, exactamente, la situación de los derechos de los niños respecto de un montón de cosas, puede ser derechos constitucionales que antes no se consideraban parte, ni de cerca de la Constitución. Hay una cosa con eso que a mí al menos me parece del todo lógica, que es la siguiente. Por ejemplo, tú pusiste el caso de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia con cómo entendimos nosotros o cómo se nos impuso durante tanto tiempo el rol del Tribunal Constitucional? No solo sus integrantes, sino el rol. En Estados Unidos, efectivamente, ese rol lo cumple la Corte Suprema. ¿Qué dice la Corte Suprema? No, ojo, esto no es legal, no está en nuestras leyes. Pero ahí puedes recibir como respuesta, ok, entonces vamos a cambiar las leyes. Si hay mayoría para hacerlo, vamos a cambiar las leyes. Cuando hablaba aquí el Tribunal Constitucional, chao, se acababa la discusión. Estaba elaborado así desde la mente de Jaime Guzmán y los que lo crearon para que no hubiera un cambio de sistema nunca. Entonces tú decías, no pasó el Tribunal Constitucional, listo, se acabó esta discusión. No puede volver atrás, no se puede presentar de nuevo el tema. En Estados Unidos, dale una vuelta, la Corte Suprema dice, no se puede, bueno, te cambio la ley para que se pueda. O sea, el proceso es distinto, no se puede nunca más. No se puede hablar de este tema, se acabó, se cerró. No, te dicen no está en la ley, no se puede aplicar. Bueno, volvamos a discutirlo en el Congreso y te cambiamos la ley. Hagamos un articulado que por ejemplo, pase puede pasar. Entonces, en esas lógicas es muy importante. Hoy día había una carta muy interesante en el Mercurio que hablaba sobre los derechos, que se está estableciendo un tono en la discusión, sobre todo del mundo de la derecha, que dice sí, discutamos sobre los derechos, pero los derechos tienen que venir acompañados de la posibilidad económica de otorgarlos. No, ¿por qué? ¿De dónde sacaste eso? Si yo discuto en el constituyente que la salud debe ser para todos, la salud debe ser para todos o que la educación debe ser para todos, después vamos a ver cómo se resuelve. Si efectivamente estamos en un nivel económico que te lo permita cumplir o no. No antes. Claro. Porque si lo hace antes, evidentemente, papita para el loro, para la derecha, no hay ni un derecho. Claro. Porque no hay plata para... Estamos hablando de derechos, estamos hablando no de financiamiento. Y en ese sentido, la responsabilidad de la Constitución es con las leyes, no con que el Estado después pueda efectivamente proveerlo o no. Tú puedes decir, ¿sabes que yo... después yo le quito plata da lo mismo, donde sea. No, ¿me explico? Sí. Para explicarme más todavía, es, ok, si está como derecho, yo capaz que no tenga la capacidad como Estado de dárselo a todos, a los 18 millones de chilenos. Pero si hay un juicio en tribunales donde Rodrigo Gómez específicamente quiere hacer valer ese derecho, yo voy a la Constitución y digo, sí, pues, es un derecho. Así que gana Rodrigo Gómez. De eso se trata la Constitución, de eso están las leyes. No si vaya a poder aplicarlo o no, porque si fuera así, no podía ser nunca una Constitución. De hecho,
nosotros tenemos montones de derechos hoy día en la Constitución que no se cumplen. Por ejemplo, que tú estás, tienes el derecho a una atmósfera y ambiente libre de contaminación, que está en la Constitución. Eso no es verdad. Es verdad. Para muchas personas no es verdad, pero está puesto como derecho. Por lo Debe tanto, ser si tú así. vas a tribunales para pedir en un caso específico que se respete ese derecho, lo vas a ganar. Si no está puesto, no tenéis cómo. No, claro, lógico. Claro. Es tan simple como eso. Tenemos un derecho a recordar, Felipe. Recordé. Recordemos. Tenemos un derecho a recordar.